El viento soplaba con una dulzura triste sobre el cementerio, moviendo las flores blancas que cubrían el pequeño ataúd. El aire estaba impregnado de incienso, tierra húmeda y silencio. En el suelo, delante de todo, una niña de 7 años se encontraba sentada, abrazando con fuerza a 2 bebés envueltos en mantas pálidas. Los sostenía como si su propio calor pudiera protegerlos del frío del mundo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin sonido alguno. Eran lágrimas que no pedían consuelo, solo comprensión. Frente a ella, el ataúd blanco descansaba sobre una alfombra de pétalos. Dentro, la figura inmóvil de su madre parecía dormir, con una calma que dolía. Las flores doradas que adornaban la tapa brillaban con el reflejo del sol de la tarde, y ese brillo suave hacía que todo el paisaje pareciera suspendido entre el cielo y la despedida. A unos metros, el padre observaba la escena con el rostro hundido en el sufrimiento. Era un hombre que había envejecido de golpe. Sus manos temblaban, y sus labios se movían sin emitir palabra. La vida se le había ido con esa mujer y aunque su cuerpo seguía en pie, su mirada era la de alguien que ya no sabe cómo seguir. A su lado, de pie con un vestido rojo intenso que parecía fuera de lugar, la madrastra sostenía un bolso con impaciencia. Su expresión era una mezcla de aburrimiento y disgusto. No lloraba, ni fingía hacerlo. Miraba al padre con una frialdad contenida, esperando que aquel entierro terminara pronto. En el brillo de sus ojos había impaciencia, no tristeza. La niña levantó la vista por un instante. Miró hacia ellos, hacia el hombre que solía sonreír y hacia esa mujer que nunca quiso mirarla a los ojos. Vio en él un mar roto, y en ella, una piedra que no sentía el peso del dolor. Bajó la cabeza y acarició el rostro de uno de los bebés, que se movió débilmente, ajeno a todo lo que pasaba. «Shh. Mamá ya no va a cantar», susurró con voz temblorosa. «Pero yo te voy a cuidar, ¿sí? A los 2». El otro bebé comenzó a llorar. Su llanto agudo resonó entre los árboles y rompió la calma helada del lugar. La niña lo meció torpemente, con las manos pequeñas que temblaban por el cansancio y el miedo. Nadie se acercó para ayudarla. El padre seguía en silencio, perdido en su dolor. La madrastra miró el reloj y suspiró. Una anciana que había asistido a la misa fúnebre se acercó despacio. Le puso una mano en el hombro a la niña y murmuró: «Tu madre está en paz, pequeña. Ella te ve». La niña no respondió. Solo apretó más fuerte a los bebés y cerró los ojos. Quería creer que sí, que su madre los miraba desde algún lugar, que aquel abrazo diminuto que ahora sostenía era suficiente para protegerlos a todos. Mientras los sepultureros comenzaban a cubrir el ataúd con tierra, el cielo se tornó de un azul profundo, casi nocturno, aunque aún era tarde. Una ráfaga de viento levantó pétalos y hojas, y por un instante, pareció que la figura de la madre se deshacía en el aire, abrazando desde el más allá a sus 3 hijos. El padre, al ver eso, cayó de rodillas. El sonido de la tierra golpeando el ataúd lo hizo sollozar como un niño. Pero incluso en su desesperación, no se acercó a su hija. Era como si el dolor lo hubiera vuelto piedra, incapaz de moverse. La madrastra dio un paso atrás. Su vestido rojo ondeó, cortando el aire como una llama entre tanta tristeza. Miró a la niña y dijo con voz baja, apenas contenida: «Ya basta. Es solo una ceremonia. Vamos». La niña alzó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero no había miedo en ellos, solo una firmeza que no correspondía a su edad. «No», respondió, con un hilo de voz, pero tan seguro que heló el aire. «No me voy». La madrastra apretó los labios. «Tu padre te está esperando». La niña bajó la cabeza y volvió a mirar el ataúd. «No. Yo estoy esperando a mamá». El padre, al oír eso, comenzó a llorar en silencio. La madrastra lo miró, frustrada, y dio media vuelta. Nadie la siguió. Solo el viento, que arrastró una flor blanca y la dejó caer sobre los pies descalzos de la niña. El tiempo pareció detenerse allí.
Entre el azul del cielo y el rojo del vestido, entre el llanto y la quietud, una promesa invisible nació en aquel cementerio, que esa niña con los brazos llenos de amor y pérdida jamás olvidaría a la mujer que le dio la vida. Y mientras el último rayo de sol se reflejaba sobre el ataúd, su voz apenas audible se perdió entre las flores. Te lo prometo, mamá. Los voy. La tarde cayó lentamente sobre el cementerio, y con ella, el silencio se volvió más pesado, casi insoportable. La niña seguía allí, abrazando a los bebés que ya dormían en sus brazos. Sus párpados caían de cansancio, pero no quería moverse. El suelo estaba frío, húmedo, y las sombras se alargaban a su alrededor como si quisieran envolverla. Detrás de ella, el padre permanecía quieto, con la cabeza baja, incapaz de reunir fuerzas para acercarse. Parecía un hombre que había perdido no solo a su esposa, sino también la capacidad de proteger lo que quedaba de su familia. Cuando el último puñado de tierra cubrió el ataúd, el sonido de una campana distante resonó entre los árboles. Fue entonces cuando la madrastra regresó, caminando despacio, los tacones hundiéndose en la tierra blanda. Su rostro no mostraba compasión, solo fastidio. «Ya basta de esto», dijo con voz seca. «Los niños necesitan dormir. Y tú también». La niña no respondió. Miraba el suelo, acariciando las mejillas de los gemelos. «No quiero irme. Mamá no está dormida. Mamá está esperándonos», dijo en voz baja, casi como si hablara para sí misma. La mujer frunció el ceño. «Tu madre no va a despertar. Es hora de crecer, ¿me entiendes?». Esa frase cayó sobre la niña como una piedra. Crecer. Ella tenía 7 años. 7. No entendía del todo la muerte, pero sí comprendía la crueldad en la voz de esa mujer. Alzó la mirada, temblando, y en sus ojos había algo que ni el dolor ni el miedo podían borrar. La inocencia lastimada, pero aún viva. «No quiero crecer sin ella», murmuró. El padre al fin levantó la cabeza. Caminó con torpeza hacia ellos como si cada paso le costara la vida. Se arrodilló junto a su hija, y por un instante pareció que iba a abrazarla, que iba a romper el muro de silencio que había entre ellos. Pero cuando alargó la mano, la madrastra se interpuso, con una voz suave pero firme. «No la confundas más. Necesita descansar». El hombre bajó la mano, sin mirar a nadie, y asintió. La niña, al verlo retroceder, apretó más fuerte a los bebés. El silencio se volvió espeso otra vez. Horas después, la lluvia comenzó a caer. Primero una llovizna fina, luego un aguacero que empapó todo. La madrastra se cubrió con su abrigo, pero la niña no se movió. El agua le corría por la cara, mezclándose con las lágrimas. El padre, empapado, la observó desde el auto, sin valor para decir una palabra. Finalmente, el motor rugió y el coche se alejó. La niña se quedó sola un momento más, hasta que un sepulturero, conmovido, se acercó y le ofreció refugio en la pequeña capilla del cementerio. Dentro, la luz de las velas creaba sombras temblorosas sobre las paredes. La niña colocó a los bebés sobre un banco y se arrodilló. «Mamá, ¿me escuchas?», susurró. «Estoy aquí, con ellos. No llores, yo los cuidaré». El sepulturero, desde lejos, la miraba en silencio. No era la primera vez que veía a alguien rezar con tanta pureza, pero sí la primera que lo veía en una niña tan pequeña. En su mente, algo se quebró. Pensó en sus propios hijos, ya adultos, que hacía años no lo visitaban. Mientras tanto, la madrastra, de vuelta en la mansión, daba órdenes al personal con tono seco. «Dejen todo listo. Los bebés duermen conmigo. La niña puede quedarse en la habitación del servicio, hasta que se acostumbre». El padre la escuchó sin decir nada. Caminó hacia su despacho, se sirvió un whisky y encendió su computadora. En la pantalla, una notificación parpadeó. Actualización del mercado de criptomonedas. Las acciones se desploman tras un escándalo financiero. Él la leyó sin interés.
No tenía fuerzas ni para preocuparse por su dinero. Su vida había perdido sentido. Pero en la capilla, la niña seguía rezando. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, y el sonido era casi una música triste que acompañaba su plegaria. Los bebés, inquietos, comenzaron a llorar, y ella los sostuvo contra su pecho. No sabía cómo calmarlos, solo sabía que tenía que hacerlo. «Shh, mamá está aquí, en algún lugar», decía entre sollozos. Ella nunca nos dejaría solos. El sepulturero regresó con una manta y la cubrió. «Ven, pequeña, te llevaré a casa». «No quiero», respondió ella sin mirarlo. «No puedo irme hasta que mamá me diga adiós». La lluvia seguía cayendo, como si el cielo también llorara por ellos. Al amanecer, el padre volvió al cementerio. Había pasado la noche sin dormir, con la culpa mordiéndole el pecho. Encontró la capilla abierta, y la escena lo dejó sin aire. Su hija dormía en el suelo, abrazando a los bebés envuelta en una manta. Sobre el banco, una vela aún encendida proyectaba su luz débil sobre ellos. El hombre se arrodilló a su lado, con lágrimas en los ojos. Acarició el cabello mojado de la niña, y susurró: «Perdóname, por no saber estar». La niña, medio dormida, murmuró: «Mamá me dijo que no estás enojado, solo estás triste». Él se quedó inmóvil. Esa frase, tan simple, le atravesó el alma. La niña no mentía. Creía de verdad que su madre le hablaba en sueños. Y en cierto modo, tal vez así era. El hombre la tomó en brazos. Ella se aferró a su cuello, y por primera vez en mucho tiempo, sintió calor. Atrás quedó el cementerio, el cielo gris y el ataúd bajo la tierra. Delante los esperaba una casa llena de silencios, secretos, y una mujer vestida de rojo que no los quería allí. Pero la niña no pensaba en eso. Solo repetía, medio dormida: «Mamá dijo que me cuide de la mujer del vestido rojo». Y el padre, sin entender, la miró por el espejo retrovisor mientras el coche avanzaba entre la niebla. En su interior, algo le decía que esas palabras no eran una fantasía infantil. Eran una advertencia. A cuidar, aunque el mundo no me ayude. La casa los recibió con un silencio extraño, como si las paredes mismas supieran que algo había cambiado para siempre. La niña, todavía medio dormida, fue llevada a su antigua habitación. La madrastra estaba en el pasillo, esperándolos con los brazos cruzados, el vestido rojo aún más intenso bajo la luz de la mañana. «Por fin», dijo con frialdad. «Pensé que se quedarían a vivir en el cementerio». El padre no respondió. Pasó junto a ella sin mirarla, sosteniendo a la niña en brazos. La colocó suavemente sobre la cama y arropó a los bebés en una cuna improvisada que una de las empleadas había traído. Cuando se dio la vuelta, la madrastra lo observaba con una sonrisa tensa. «No puedes seguir así», le dijo. «Los niños necesitan estabilidad. Y tú también». El hombre respiró hondo. «Déjame en paz, Clara. Hoy no». Ella dio un paso adelante, susurrando cerca de su oído. «Entonces, ¿quién te cuidará cuando no puedas más?». Él la apartó sin violencia, pero con una mirada que la detuvo. Subió las escaleras sin volver a hablar. Clara lo siguió con la vista, con una mezcla de rabia y miedo. Sabía que ese hombre estaba quebrado y que en cualquier momento algo podía romperse del todo. Abajo, la niña se despertó, miró a su alrededor confundida. La habitación era grande pero vacía. Los juguetes que antes estaban sobre las repisas habían desaparecido. Se levantó con cuidado, fue hasta la ventana y vio el jardín. Allí estaba la madrastra, hablando por teléfono, gesticulando con impaciencia. La niña sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero cada vez que la miraba, el corazón le latía más rápido. Esa tarde, el padre no bajó a comer. Clara ordenó que nadie lo molestara. Ella se sentó a la mesa con la niña y los bebés como si nada hubiera pasado. El sonido de los cubiertos rompía el silencio. «Debes aprender a comportarte», le dijo a la niña sin levantar la vista del plato.
No quiero escenas. Tu madre ya no está, y ahora la casa tiene sus propias reglas. La niña bajó la cabeza. No entendía del todo, pero el tono era suficiente para llenarla de miedo. Tomó un trozo de pan duro y lo llevó a la boca. No tenía hambre, pero no quería que ella se enojara. ¿Por qué no llora?, preguntó de pronto. Clara levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué? Los bebés no lloran, no se mueven. Su voz era baja pero temblaba. Están muy callados. La madrastra frunció el ceño. Están dormidos, no digas tonterías. La niña asintió, pero siguió observando la cuna. Algo en el silencio de esos pequeños cuerpos le parecía inquietante. Esa noche, cuando todos dormían, se levantó y caminó descalza hasta la habitación de los bebés. La luna entraba por la ventana y dibujaba sombras en el suelo. Los dos dormían profundamente, tan quietos que parecían de porcelana. La niña se arrodilló junto a la cuna. «Mamá, cuídalos desde arriba», murmuró. «No dejes que la mujer del vestido rojo los toque». Detrás de ella, la puerta se abrió con un leve chirrido. Clara estaba allí, con una vela en la mano. Su rostro se veía distinto, casi deformado por la luz oscilante. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó con un hilo de voz. «Tenía miedo», dijo la niña, girando lentamente. «Soñé con mamá. Ella dijo que tú querías llevártelos». Clara sonrió, pero no con ternura. «¿Tu madre?», repitió con burla. «Tu madre ya no dice nada, ¿entiendes?». La niña dio un paso atrás. La vela temblaba, y con ella, la sombra de Clara se alargó sobre la pared. «No es cierto», dijo la pequeña. «Ella me habló, está en la casa». Clara se acercó. «Ya basta de tus fantasías. Mañana vas a un internado. No pienso seguir con tus delirios». La niña abrió los ojos de par en par. «¿Qué? No. No puedo irme, mamá dijo que no me separe de los bebés». La madrastra soltó una risa seca. «Tus bebés», dijo, mirándolos con desprecio. «No son tuyos, ni son míos. Solo son una carga más». Entonces, algo dentro de la niña se rompió. Se lanzó hacia la cuna, cubriéndolos con su cuerpo como si pudiera protegerlos de todo el mal del mundo. «No los toques», gritó. El padre apareció en la puerta, despertado por los gritos. Su rostro pálido se iluminó con la vela que Clara sostenía. «¿Qué está pasando aquí?». Clara se giró rápidamente. «Tu hija está delirando. No duerme, habla sola, inventa cosas. Necesita ayuda». La niña, temblando, lo miró a los ojos. «Papá, ella quiere llevárselos. Ella no deja que los abrace. Mamá me dijo que la detuviera». El hombre titubeó. Miró a Clara, luego a su hija. «Basta, por favor», susurró. «Ya he perdido demasiado». Clara aprovechó el silencio. «Si no la internamos pronto, acabará haciéndose daño». El padre la miró, confundido, atormentado. «No sé qué pensar», dijo en voz baja. La niña, al oírlo, rompió en llanto. «Papá, tú sabes que no miento». Pero él no respondió. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra. Clara apagó la vela con un soplo. En la oscuridad, solo quedó el sonido entrecortado del llanto de la niña y el murmal amanecer. La casa amaneció en un silencio denso, casi irrespirable. El padre estaba sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriéndole el rostro. Desde el pasillo llegaban los sollozos apagados de su hija, encerrada en su habitación. La madrastra, impecable como siempre, servía café en la cocina con la calma de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. «He hablado con el internado», dijo sin levantar la vista. «Pueden recibirla hoy mismo». El hombre levantó la cabeza lentamente. «¿Hoy? Ni siquiera hemos enterrado el dolor que tenemos, y ya quieres deshacerte de ella». Clara se giró con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «No es deshacerme, es protegerla, y protegerte a ti. Ella necesita ayuda. Está obsesionada con los muertos, habla sola, ve cosas que no existen». Él no respondió.
Miró el café humeante sobre la mesa. El aroma le pareció insoportablemente amargo. No es ella la que está enferma, Clara. Es esta casa, dijo en voz baja. Pero las palabras se quedaron suspendidas, sin fuerza. En el pasillo, los pasos ligeros de la niña se escucharon de repente. Bajaba descalza, con los cabellos revueltos y los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba en brazos a uno de los bebés, envuelto en la misma manta pálida del día anterior. «No quiero irme, papá», dijo entre sollozos. «Ellos me necesitan». El hombre se levantó, tembloroso. «Dámelo, por favor. Vas a hacerle daño». La niña negó con la cabeza. «No, papá. Es mamá quien me lo pidió. Ella vino anoche. Estaba junto a la cuna. Me dijo que no los dejara solos». Clara frunció el ceño, respirando con impaciencia. «¿Ves lo que digo? Está fuera de sí». La niña dio un paso atrás sosteniendo con fuerza al bebé. «No te acerques», susurró a la madrastra. «Ella no te quiere. Ninguno de nosotros te quiere». El aire en la sala se volvió frío, casi metálico. El padre extendió los brazos con suavidad. «Pequeña, por favor». Pero la niña corrió hacia la puerta. Clara gritó su nombre, pero ella ya estaba en el jardín, bajo la lluvia que empezaba a caer. El vestido se le pegaba al cuerpo, el cabello mojado tapándole la cara. Se detuvo junto al viejo rosal donde su madre solía sentarse. Allí se arrodilló, cubriendo al bebé con su cuerpo. «Mamá, ya no sé qué hacer», dijo con voz temblorosa. «Todos te olvidaron. Solo yo me acuerdo de tu perfume, de tus manos. No dejes que ella nos quite todo lo que era tuyo». Detrás de ella, los pasos del padre resonaron sobre la hierba mojada. La madrastra lo seguía de lejos con el rostro duro, los labios apretados. «Por favor, hija», rogó el hombre. «Ven adentro. Vas a enfermarte». La niña levantó la vista. «¿Tú también la escuchas, papá?» Él frunció el ceño. «¿A quién?» «A mamá», susurró ella. En ese instante, una ráfaga de viento fuerte hizo temblar las ramas del rosal, y una lluvia de pétalos blancos cayó sobre ellos. El padre se estremeció, recordando el funeral, el mismo olor a flores, la misma sensación de vacío. Por un segundo, creyó oír una voz, apenas un eco. «Protégelos». El bebé en brazos de la niña empezó a llorar. Fue un llanto débil pero real. Clara dio un paso atrás, sorprendida. «Dios mío», exclamó. «Pensé que estaba...». El padre se giró hacia ella con una mirada helada. «¿Pensaste que, Clara, que estaba muerto?» El silencio la delató, su expresión cambió, y en sus ojos brilló un destello de miedo. La niña abrazó más fuerte al pequeño, llorando, temblando. El padre dio un paso hacia su esposa, la voz cargada de rabia contenida. «¿Qué has hecho?» Clara retrocedió. «Nada. Yo solo quería ayudarte». «¿Ayudarme? ¿O deshacerte de todo lo que te recordaba que no eras ella?», gritó. Ella levantó las manos buscando calmarlo. «No me acuses de cosas que no puedes probar. Esa niña está enferma. ¿No ves lo que hace?». El padre avanzó otro paso. «No, Clara. Lo que no veía era lo que tú eras capaz de hacer». La lluvia arreció. Los truenos rompieron el cielo. La niña seguía de rodillas, aferrada al bebé que lloraba ahora con fuerza, como si el llanto limpiara la casa de todo su silencio podrido. Entonces el padre cayó de rodillas junto a ellos. «Perdóname, hija», susurró, abrazándolos a ambos. «No supe verte, no supe escucharte». Ella lo miró entre lágrimas. «Mamá dijo que tú vendrías». Y mientras el viento barría los pétalos sobre la tierra húmeda, la madrastra dio un paso atrás observando cómo el hombre y la niña se abrazaban bajo la lluvia, como si el fantasma de la madre los hubiera unido por última vez. En el fondo, el sonido de un trueno retumbó con la fuerza de algo que finalmente se rompe. Y por primera vez desde el funeral, el padre sintió que la casa, esa prisión de recuerdos y mentiras, respiraba de nuevo. Huyó del viento que golpeaba los ventanales.
Esa noche, algo cambió para siempre.